Pues ya estamos a una semana más o menos de celebrar la llegada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesús de Nazaret, el 25 de diciembre. Y esa fecha fue elegida no por los magos, no por los pastores, no por Herodes ni nada. Sí, fue elegida esa fecha, 25 de diciembre, por el emperador Constantino en el año 336 después de Cristo. Entonces pasaron varios siglos antes de que los cristianos empezaran a festejar el nacimiento de Cristo. Y hoy en día, si tú vas al internet y quieres buscar polémica, puedes decir, ¿de verdad nació Jesús en estas fechas? Y vas a encontrar todo un escándalo y que no, es que nació en otra fecha y solo agarraron fechas de festivales, de paganos y todo eso. Van a encontrar muchas cosas. Pero para mí, yo creo que este tiempo del año, y les voy a explicar por qué, creo que es el momento perfecto para celebrar la llegada de Jesús, y les voy a explicar por qué. Pero voy a empezar, y de hecho pensaba tapar todas las ventanas, apagar todas las luces, para que estuviéramos en una oscuridad total, porque quiero empezar a pintar quizás un cuadro un poco triste, un poco oscuro, para dar lugar al enfoque de lo que quiero compartir hoy de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede ayudar a decir cómo estuvo cuando inicia la Biblia, cuando dice que Dios creó todas las cosas? ¿Cómo fue el estado de lo que la Biblia dice que había ahí? Bueno, su forma de decir que no había nada. ¿Alguien? Caos. Vacío. Desorden. Vacío. Vacío, oscuridad. Sí. Dice en Génesis 1:2, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Ahí tenemos una imagen de oscuridad total. Había aguas, y vamos a hablar un poco de eso, pero la oscuridad, el tema de la oscuridad, las tinieblas. Ahora en la Biblia, la noche o la pura falta de luz no es como una amenaza o algo moralmente malo, pero la oscuridad o las tinieblas que dominan la noche, o donde no hay luz, a veces o muchas veces hospedan poderes malvados, el Satán, la rebelión, la serpiente, el leviatán, cosas, amenazas ahí en la oscuridad. Entonces son imágenes, son metáforas, son simbolismo que vemos en la Biblia. La Biblia está llena de cosas que se albergan en la oscuridad o en las tinieblas, que también traen un simbolismo o amenaza o algo de peligro, algo que está al acecho. A ver, piensen en estas cosas que hemos escuchado mil veces, pero el simbolismo de la tumba, por ejemplo, la tumba o Seón, el lugar de los muertos. El mar también así tiene dentro una oscuridad. La noche también. Hay la imagen de las cuevas. Muchas veces en la Biblia hay cuevas y hay oscuridad ahí. El abismo, un lugar profundísimo que no ves al fondo y dices que estará ahí abajo. Yo creo que esas cosas nos dan miedito, ¿no? O cuando ves en el mar, en una parte profunda y no alcanzas a ver y es oscuridad ahí abajo. Los calabozos también, un lugar oscuro y donde se alberga ahí, se esconden las cosas de la oscuridad, la prisión, la cárcel. También hay otras formas. La Biblia habla de la oscuridad o lugares donde la oscuridad vive,
en la ceguera, cuando alguien no puede ver, vive en oscuridad. También el concepto de esconder cosas, como, ¿se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron y tuvieron pena? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, o sea, se quitaron de la luz, ocultar. Otra cosa que alberga la oscuridad y las tinieblas son los secretos en la Biblia. Y otra cosa es la mentira. Todas esas cosas tienen ahí algo que podemos hablar como, o decir que es como la oscuridad o las tinieblas. La oscuridad habla de lugares o contextos en los cuales habita todo lo que amenaza el orden de la creación. Por ejemplo, y están ahí al acecho cosas que atentan contra la buena creación de Dios. Por ejemplo, del mar, en la Biblia salen monstruos, así. Salen leviatán, dragones, la muerte. Y para los antiguos, y hemos aprendido con Jackie, con Dr. Conklin, con Dr. Walton, de cómo los antiguos creían que el Dios del sol, el Dios que da vida y todo, se tenía que meter en el mar, en la oscuridad, y pensaban que a través de la noche estaba peleando con el monstruo de la serpiente, el leviatán, lo que ellos se imaginaban ahí en el mar, ese Dios de la oscuridad, para salir cada día victorioso, para dar luz otra vez. Eran formas de pensar que ahora sabemos algunas cosas que pues no tenemos esa misma imagen, pero así cuando leían la Biblia, cuando hablan del mar, de la oscuridad, están pensando en algo que amenaza el orden de Dios, la creación de Dios. ¿Se acuerdan que en las visiones del profeta Daniel, él veía monstruos que salieron del mar, que atentaban contra la creación? La historia del ser humano también, desde el jardín, a través de toda la Biblia, y la historia aparte de la Biblia, habla de la oscuridad o las tinieblas como un lugar donde se trata de esconder el pecado, el robar, el adulterio, el matar, obras que se hacen en la oscuridad, el hacer trampa, el engañar, la práctica de la hechicería, la idolatría, la opresión, la esclavitud. Vemos todo eso como una oscuridad en la creación, algo que atenta contra lo bueno, contra el orden que estableció Dios. Algo terrible. El apóstol Pablo usa la metáfora de la oscuridad para describir la condición de la mente y el corazón de los que viven engañados, esclavizados en pecado. En el primer capítulo de Romanos vemos en su descripción de cómo el ser humano conocía a Dios, pero luego lo rechazó. Y dice en el versículo 21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. La oscuridad los tomó. Y al final de ese capítulo vemos qué efecto tuvo eso. Vemos una larga lista de las obras de la oscuridad. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, de pecados, de avaricia, de odio, de envidia, de homicidios, de peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo prometido, son crueles y no tienen compasión.
Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Bueno, qué bueno que ahora 2000 años después de que Pablo escribió esto, que después de 2000 años de educación y de modales y iluminación, intelectualidad, democracia y todo eso, ya no tenemos nada de esas cosas en nuestro mundo, ¿verdad? Nada de estas barbaridades. Estas ya quedaron atrás hace 2000 años. Tristemente no es cierto. Tristemente esa oscuridad es tan presente en nuestro mundo como en aquel mundo en los tiempos de Pablo. La Biblia es increíble, como si fuera escrito el día de ayer para nosotros hoy en este mundo, y en un sentido sabemos que por el poder de Dios está escrito para nosotros. Nosotros en 2023, entrando en 2024, sí tenemos una apreciación de lo que es el concepto de la naturaleza de la oscuridad, porque no ha cambiado. Sigue habiendo una constante amenaza contra el orden de la creación de Dios. Aunque no pensamos en la oscuridad quizás en términos de serpientes, de monstruos marinos, algo sigue ahí amenazando. Y sabemos que es el poder del enemigo, es el poder de Satanás, son poderes espirituales. Aún siguen habiendo opresiones, muerte, inmoralidad, perversión de la verdad, secretos, poderes espirituales perversos. O sea, aunque nosotros no imaginamos una gran serpiente, ahí sigue lo que amenaza contra Dios, su buena creación, sus instrucciones para la familia, para el matrimonio, para cada persona, para nuestra paz, la justicia, para definir lo que es bueno. Ustedes y yo sabemos que la oscuridad sigue existiendo. Pero dos palabras preciosas, pero Dios. En la Biblia vemos las palabras pero Dios, y en el testimonio de muchos de nosotros también esas dos palabras, pero Dios, hace toda la diferencia. Porque les he pintado un cuadro muy oscuro, pero es importante entender que el tema de la oscuridad tienes que captar lo que es para poder apreciar lo que Dios ha hecho. Entonces, cuando volvemos al principio, en la oscuridad, en el mar profundo, en ese caos, en el siguiente versículo, ¿qué fue lo que Dios dijo? Que se haga la luz, que haya luz. Ahora si quieren acompañarme en Juan 1, vamos a leer unos versículos aquí del apóstol Juan, donde él nos ayuda, yo creo que aclara, o nos pone lentes, vamos a decirlo así, nos da una perspectiva muy padre para ver la creación, el principio, a través de la vida de Cristo y el entender la vida de Cristo. Y Juan empieza su evangelio diciendo: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz. Su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad
y la oscuridad jamás podrá apagarla. O sea, no dice que se fuera, no terminó con la oscuridad, pero su luz vino y no puede ser apagada. El apóstol Juan nos ayuda a entender lo que realmente pasó en la creación y el rol de Jesús en la creación. Él es la palabra, Él es el verbo, que quizás en tu versión va a ser verbo en vez de palabra, que Él es el que trae vida a toda la creación. Ahora quiero enfocarnos en precisamente lo que estamos por celebrar, la venida de Cristo, y particularmente la oscuridad que vivían los que estaban esperando al Mesías hace 2000 años más o menos, ¿no? Porque como vimos en el curso con el Dr. Conkel, el profeta Isaías había profetizado unos 700 años antes de Cristo algo acerca de la oscuridad, algo acerca de lo que venía. Entonces, en ese tiempo, hace más o menos 2000 años, ahí en la tierra de Palestina, entre los judíos, ellos habían tenido por lo menos 400 años sin que Dios hablara a través de profetas, no había nueva palabra, no había revelación. 400 años habían vivido en una oscuridad espiritual, en una falta de la palabra de Dios. Y saben, bueno, tenían las instrucciones de Dios, o sea, tenían la Torah, tenían sus profecías, pero no ha habido nada nuevo. Y sabemos, como dice el salmista en Salmo 119, que tu luz es lámpara a mis pies, ¿no? La luz o la palabra de Dios es como luz. Y entonces estaban viviendo en un tiempo muy oscuro por falta de que Dios le estuviera hablando. También estaba viviendo bajo, hemos escuchado mil veces, la opresión, la oscuridad de la opresión de Roma, del Imperio Romano. Una oscuridad, política, una oscuridad de opresión, de esclavitud, de sufrimiento, de no poder, de falta de identidad nacional. Vivían tristes, vivían deprimidos, o sea, vivían bajo una oscuridad muy pesada por estar en un exilio, aunque estuvieron en su tierra, en un sentido exiliados otra vez. La oscuridad también había infiltrado al liderazgo de Israel durante siglos. Corrupción entre sus mismos líderes, los mismos responsables, los pastores, los sacerdotes, oprimiendo a la gente y jugando con el poder y control. De hecho, hay una pequeña historia en el libro favorito de muchos de ustedes, Ezequiel, que revela el corazón oscurecido del liderazgo de Israel. Perdón, eso fue brinqué la broma muy rápido. No, pero quizás no han leído esta pequeña historia. Pero para mí, cada vez que la leo, como que revela algo que estaba pasando entonces, yo creo que Dios puede también echar una luz en nuestras vidas y nos puede llamar la atención un poco. Ezequiel era un profeta que fue llevado a Babilonia antes de la caída de Jerusalén. Entonces, en una visión, Ezequiel es llevado a Jerusalén para que Dios le enseñara lo que estaba pasando con los líderes, con los pastores, los sacerdotes, que estaban por ser tomados presos y matados por los babilonios. Y en Ezequiel 8, Dios toma a Ezequiel y lo lleva a las paredes de Jerusalén, las paredes de los muros.
y ve un hoyo ahí, dice, excava en ese hoyo. Y va cavando ahí y encuentra una entrada. Y entra en un lugar donde se ven en las paredes imágenes. Dice que imágenes de reptiles, de bestias y cosas abominables. No sé qué quiere decir eso, pero ídolos, imágenes, seguramente imágenes y cosas por la naturaleza sexual y todo eso. Y en Ezequiel 8:12, Dios le dice a Ezequiel, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. La condición de los líderes de Israel estaba mal también, estaban viviendo en la oscuridad y estaban haciendo cosas abominables, siendo líderes, siendo pastores, siendo sacerdotes del pueblo. Cuando la corrupción toma el liderazgo de un país, el liderazgo de cualquier organización o iglesia, la gente vive en una oscuridad tremenda. Entonces esa oscuridad resultó, en que la iglesia en los tiempos de Jesús, o la iglesia, el judaísmo, el liderazgo del judaísmo estaba dividido en los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, grupos que estaban peleados, una oscuridad en el liderazgo. Y una cosa más, Jesús vino nació de una virgen. Y Jack nos ha compartido varias veces el escándalo que seguramente provocó todo el escenario alrededor de María. La Biblia yo creo que no nos cuenta todo lo difícil que fue para una mujer que se embarazó sin estar casada, con su comprometido que quería divorciarla, y luego bajo el Imperio Romano tienen que viajar a este lugar para el censo. Quizás la razón por la cual no fueron recibidos en alguna casa o algo así, no fue porque no había espacio, sino por el rechazo a lo que estaba pasando con esta mujer embarazada por el matrimonio, no sé qué, juzgada, rechazada. Una oscuridad en ese establo, en esa cueva. Y en esa oscuridad dijo el profeta Isaías, 700 años después, 700 años antes, decía que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Las tinieblas sí estaban muy densas. Cuando viene la luz del mundo. Y luego dice en el mismo capítulo Isaías, más adelante, este es en el capítulo 9, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Nace la luz del mundo. En su evangelio, Mateo confirma que estaba hablando de Jesús cuando repite el mismo pasaje de Isaías en Mateo 4:16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz.
Entonces yo les dije al principio que hay polémica sobre las fechas en las cuales celebramos el nacimiento de Cristo. Yo creo, y esto no es bíblico, o sea, no estoy pretendiendo que sea bíblico mi razón, pero yo creo que nos da algo muy bonito, una imagen, algo muy bonito pensar en que por ¿cómo se llama? El solsticio de invierno, o sea que estamos en los días más cortitos del año. Estamos sobre todo en el norte, o sea, norte del Ecuador, y Israel también estamos en las fechas precisamente más oscuras de todo el año. Qué apto que celebremos a Cristo en las fechas más oscuras. Para mí es algo maravilloso. Pero quizás dices, bueno, Greg, está bien, que para celebrar las fechas, la llegada de la luz en estas fechas oscuras, pero ¿cómo nos afecta? Entonces solo quería concluir con unos pensamientos sobre cómo la luz de Jesús cambia todo. A ver si... Me perdí muy tristemente la posada el martes porque andaba y sigo andando, bueno, ya me siento mucho mejor, pero sigo con tos, pero por eso también, ¿no? Okay. Lo que quiero hacer es que reflexionemos en lo que dijo Cristo, lo que ha dicho Pablo, Juan, Pedro, solo viendo lo que ellos dijeron en sus palabras. Y entonces empecemos en Juan 8. Juan aquí está citando a Jesús y dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Entonces, ustedes saben, han escuchado antes, ¿no? Jesús se declara la luz del mundo. Pero noten que Jesús es la luz del mundo, pero los que creemos en Él somos los que somos cambiados por su luz para ser conductos de su luz. O sea, si el hecho de que Jesús, siendo la luz del mundo, al llegar hace 2000 años, nacer, traer la luz, si a través de ese momento se fuera toda la oscuridad de la historia, pues, o sea, no estaríamos aquí, estaríamos ya libres de todo eso. Pero por alguna razón vino la luz en la oscuridad, en la oscuridad y decidió Dios por su plan elegirnos, llamarnos a los que creemos en Jesucristo, a que nosotros seamos como reflectores o como quieras, pero conductos de su luz. Porque Jesús luego dice, en Mateo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Dios Padre Celestial, a su Padre Celestial. Somos también la luz. La luz de Cristo vino a vivir, a habitar en su cuerpo, que es su iglesia, que somos nosotros que creemos en Él, que hemos recibido su gracia para ser salvos. Luego escuchen las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz. Está escribiendo a creyentes, está escribiendo a los que han recibido a Cristo, la luz de Cristo, han puesto su fe en Cristo. Antes llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz.
vivan como gente de luz. Pues esta luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y luego brincan al versículo 11. Dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto, o sea, en la oscuridad. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace visible todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Pablo también dijo en Filipenses 2, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, o sea, en medio de un mundo oscuro. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 1, este es el mensaje que hemos oído de él que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, ninguna oscuridad. Si afirmamos, yo afirmo que tengo comunión con él, ¿ok? Entonces, a ver, ustedes toman este versículo a ver cómo estamos, porque es una forma de medir cómo vamos. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una medida, algo que puedes usar para saber qué tal andas con Dios, es cómo andas con nosotros. Cuidemos afirmar que estamos en Él, si estamos viviendo en la oscuridad de todo lo que amenaza contra lo bueno de Dios. Y el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Así somos. Los que tenemos a Cristo, tenemos su luz. Entonces, estaba pensando en cómo la luz de Cristo cambia todo. Y yo les conté una larga lista de, por ejemplo, la tumba, Seol, el lugar de los muertos, el mar. Vemos como su luz conquista el mar, su luz conquista la tumba con vida eterna, su luz conquista la noche con el día, la prisión, los calabozos y todo. Él vence con su luz de libertad. Las sombras, la ceguera, Él da vista, revela las cosas, pone a la luz las cosas. Y la mentira y los secretos, su luz es la verdad. Él conquista todo lo que es. Él está escondido ahí en esa oscuridad para amenazar a la creación, amenazar a nosotros. La luz de Cristo cambia todo. Y tenemos una esperanza también que se habla en términos de luz y ven al final de la Biblia en Apocalipsis 21 y 22 que el apóstol Juan tuvo una revelación de parte de Jesucristo y nos cuenta de cómo va a ser cuando ya pasamos o ya viene Cristo a reinar y estar con nosotros para siempre. Dice Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Es muy importante eso, porque el mar representaba ese lugar de donde en cualquier momento podrían salir cualquier amenaza
amenaza a la creación o a la paz o al amor o contra los seres humanos. Luego dice, en su descripción de ese lugar nuevo, el cielo nuevo, la tierra nueva, la ciudad nueva, dice que ya no habrá noche, necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Viene un tiempo que esta oscuridad que nos está amenazando a cada vuelta ya no hay, o sea, ya no está, y gracias a Dios por eso. Nos espera un lugar en la presencia de Dios donde ya no va a haber esas sombras, esas cosas acechando en la orilla, quitándonos la paz, metiéndonos temor. No, viviremos en la luz de Dios, en su vida, en su verdad, en su libertad, sin tristeza y sin maldad. ¿A alguien le emociona eso? Bueno. Muy bien, eso. Entonces, para terminar, tengo unas preguntas y luego una muy interesante historia que estoy, de hecho, emocionado de contarles. Quería contárselas al principio, pero dije, no, va a ser mejor para el final. Pero les quiero hacer unas preguntas acerca de esta cuestión de oscuridad, porque vivimos dentro, yo creo que tendrías que estar como, no sé, ausente o en una otra realidad para no sentir que nuestro mundo está lidiando con la dinámica o luchando contra las tinieblas, la oscuridad que atenta contra la familia, contra el matrimonio, contra todo. Tú, en tu vida, ¿cómo te va con la oscuridad? ¿Estás viviendo en una oscuridad, entre sombras de mentiras, engaños? ¿Estás viviendo con las amenazas de la oscuridad, robándote la paz, arruinándote la vida? ¿Estás viviendo en la oscuridad de secretos, pecados secretos, cosas que tienes que esconder o que si fueran sacadas a la luz temes que se te perdería todo? ¿Estás viviendo bajo una oscuridad de abuso o opresión? Hay mucha oscuridad en nuestro mundo y quiero invitarles a acercarse una vez más a Jesucristo. Yo sé que muchos de nosotros conocemos a Cristo desde hace mucho, hemos puesto nuestra fe, hemos seguido en obediencia a ser bautizados, estamos en Él. Pero esa oscuridad, esas amenazas pueden estar ahí molestando, pueden estar ahí. Y pues te invito, mi hermano, mi hermana, que otra vez te acerques a Cristo, la luz. Sobre todo en estas fechas, en la Navidad, Él es la luz, vino a derrotar la oscuridad de nuestras vidas. Les recuerdo que Jesús te ama. No hay nada en tu oscuridad, no hay nada en la oscuridad que está al acecho, que amenaza tu vida, tu familia. No hay nada ahí que no pueda Él derrotar o del cual no puede cuidarte. Él te puede cuidar de todo eso, te puede librar de esa oscuridad. No hay pecado que estés escondiendo o manteniendo en oscuridad que no pueda perdonar. Él murió por todos tus pecados, por todos mis pecados. Venció la muerte, venció el temor, venció la vergüenza.
esas cosas de la oscuridad que quizás te están amenazando hoy. Pablo dijo estas hermosas palabras, que estaba él convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni de las profundidades oscuras. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora tengo una pequeña historia acerca de un momento que tiene que ver con la luz. Y tiene que ver con Cuba. Entonces voy si pueden poner la primera foto ahí. En 2011, Corina y yo llevamos un grupo éramos 8 en total, pero 6 jóvenes de Árbol de Vida, y nosotros 2 fuimos a Cuba a apoyar el ministerio con niños. Y en esta iglesia, la iglesia de Vázquez, en el oriente de Cuba, estuvimos en una iglesia. Ahí pueden ver una parte, solo voy a ver, ustedes quizás reconocen a Cristina, la güera, aquí, y su prima Cintia Romo, que era parte de mi equipo. Y si quieren dar la segunda también, la segunda foto ahí, y pueden ver cómo, o sea, teníamos en ese pueblo durante 5 días un club de niños, un alcance para niños, pero se tenía que hacer dentro de las paredes de la iglesia. Y había como 300. Era un mar de niños. Entonces toda la semana íbamos para ese pueblo. Era como un camino de 1 hora en un camión ruso con puras bancas de fierro y todo eso. Y entonces el último día, el viernes, el último día del alcance para niños, en la tarde, bueno, habíamos hecho en la mañana, y en las tardes era mañana y en otra iglesia y el otro equipo. Eran 1000 niños en total, muchos niños. Pero a mediodía pasó una tormenta eléctrica muy fuerte, llovió mucho, y en donde estábamos, en la iglesia de Reyes, ahí en San Manuel. Esta es la iglesia de Amauri. ¿Okay? Estuvimos ahí, comimos y pasó la tormenta, y Reyes dijo, cuando pasen esas tormentas se va la luz y quién sabe cuánto va a durar. Entonces él en aquel entonces sí se comunicó con Amauri, el pastor de Vázquez, y sí, definitivamente la luz se fue, y no sabe cuándo vaya a volver. Entonces, cuando llegaba la hora, en la tarde, ya se estaba poniendo el sol, decidimos, bueno, no habíamos recibido palabra de Amauri, entonces dijimos, como equipo, vamos a ir para allá a ver qué hacemos. Porque iba a ser como el día final del club de niños, una celebración muy suave y todo eso. Entonces vamos en camino, pero yo estaba cansado, me acuerdo que estaba reagotado. Y adentro, en mi oscuridad, dentro de mí yo estaba, ojalá que no haya luz y que nos toque descanso, para que vean la maldad que puede haber en un misionero y pastor, ¿okay? Estaba cansado yo, porque era darle con todo. Estuvo padre, pero estaba cansado. Entonces vamos en ese camión para allá. No había luz en los pueblos, íbamos pasando ahí, no había luz y se estaba oscureciendo. Y llegamos a Vázquez y no había luz, definitivamente. Entonces llegamos, pero había un chorro de gente, muchos niños ahí, todos estaban ya listos, porque lo que estábamos haciendo era lo único que había en todo el pueblo. Entonces todo el mundo quería estar ahí.
y nadie tenía Netflix, nada de eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vas a hacer a cantar y jugar con estos locos mexicanos, canadienses y todo? Entonces, todos están allá afuera de la iglesia, pero no había luz. Entonces, yo adentro confieso que estaba como, bueno, quizás nos despedimos. Pero los tres jóvenes conmigo, Miguel Gámez y Cristina y Cintia, se pusieron a armar en la iglesia, a armar sus estaciones, sus manualidades, sus juegos y todo. Y Dios me dio un zape espiritual que casi me tumbó y dijo, mira, no es tiempo de estar descansando, de estar tirado, es tiempo de orar, es tiempo de ministrar a estos niños, de compartir el evangelio y todo eso. Entonces lo que hicimos en la oscuridad ahí fue, pues junté al equipo, junté a los que nos estaban ayudando en la iglesia, los pastores, y oramos que Dios mandara la luz. Y entonces después de orar salimos a la calle con un chorro de gente ahí y esperábamos, ¿no? Y hablábamos y todo eso. Y justo a las 8:30, a la hora de empezar el programa, como todo el pueblo se ilumbró, o sea, toda la luz vino, o sea, todo, y hubo un grito tremendo, estuvo muy padre. Entonces pudimos terminar ahí, tuvimos una gran noche. Y entonces, obvio, Dios había contestado nuestra oración, pero hay otro detalle todavía, que al final, ¿puedes enseñar la última foto, por favor? Entonces tuvimos una noche maravillosa, ahí están los pastores allá atrás, y los que veníamos de aquí, y los que habían ayudado, los jóvenes de la iglesia. Y nos pusimos ahí en la parte de enfrente de la iglesia y tomamos esa foto. Y si Cristina no estás aquí, ¿verdad? No me deja mentir, pero en cuanto tomamos esa foto, se fue la luz y no vino hasta el otro día de vuelta. Fue como Dios abrió la luz para que esos niños pudieran escuchar el evangelio, para que Dios sembrara en sus vidas esperanza. Para mí es una de las historias que más me da así piel de gallina, pensar en la exactitud de Dios y lo que hizo Dios ahí en ese lugar con la luz. Entonces, hermanos, gocémonos en la luz de Cristo en esta Navidad. Recuerdan que vivimos en la oscuridad, pero no somos de la oscuridad, somos de la luz. Y es nuestro, fuimos llamados a hacer luz, fuimos llamados a llevar la luz, a hacer luz. No menospreciemos nuestro llamado, no menospreciemos este llamado que tenemos. Entonces, ustedes tienen vecinos, ustedes tienen familia. Seamos luz en nuestras casas, luz también en la escuela, en la calle, en los trabajos. La luz de Cristo es una luz que vence todo eso, lo que ya mencioné. Y esa es la luz que traemos. Entonces, ánimo y que Dios les bendiga esta Navidad. Y estaba pensando, hubiera pedido un canto sobre la luz. Hay muchos, ¿no? Como venció la oscuridad, o la luz que vino al mundo en tinieblas, pero gloria a Dios por su luz. Amén. Y de pronto, ay, está alta, nos escuchamos y volvemos a encontrar mensajes como este.
y es como, ay, ¿no les ha pasado? Sí, he escuchado esto. El asunto no es cuántas veces lo hemos escuchado, el asunto es cuántas veces estamos viviendo en ese mensaje que estamos recibiendo constantemente. Y gracias a Dios por la palabra, gracias, Greg, que el Señor nos ha alumbrado, pero nos ha alumbrado para a nosotros también iluminar. Y en ese anhelo, hermanos, hay unas peticiones en particular. Nuestra hermana Betsy nos está pidiendo oración. Antes de que pasemos al canto, ¿está bien? Cerrar este tiempo, hermano, ponte de pie. Vamos a cerrar este tiempo de celebración, recordándoles que el día 24, gracias a Dios, nos cayó el día domingo, entonces vamos a poder celebrar nuestro servicio en la mañana normal a las 11:30, así que por favor ponlo ahí en tu agenda. Yo sé que vas a tener una cena, ir a comprar ropa, pero no se te olvide venir y dar gracias a Dios ese día 24, 11:30 de la mañana. Si no te has llevado tu devocional, llévatelo.